Entrevista el Matutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Felucho Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y miembro del comité político y un dirigente histórico, fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Felucho, encantado de tenerte. Pero no por ser histórico soy viejo. Exacto, no, entraste muy joven. No, porque tú comenzaste muy joven. Bienvenido, Felucho, al programa. Felucho, bienvenido. Felucho, vamos a hablar de la reunión del comité político, que había tantas expectativas de que hubiese una discusión, un cuestionamiento por traición, etcétera. Y entonces la elección de los bufetes directivos, que bueno, ayer decía Luis Abinader que eso ha significado un golpe a la institucionalidad y al equilibrio. Y hay gente que ha dicho, bueno, el periódico El Nacional tituló, derrotaron a Leonel Fernández en elección de bufete. Bueno, comienzo por lo de Luis. A Luis le hace falta que le caiga como una rama en la cabeza y lo ponga en el camino y en el sendero de la cordura. Porque yo no he visto en mi vida, y se lo digo, y le tengo aprecio personal, pero yo no he visto en la vida un político de tan mal manejo, de tan mala dirección, carente absolutamente de todo lo que es sentido de la estrategia y por supuesto tampoco de la táctica. Y por eso es que viene dando tumbo y no pega nunca uno. ¿Golpe a qué institucionalidad? Pero si el PLD sacó 28 senadores de 32, ¿qué quiere? ¿Que se lo demos al PRM? Que ganaron 2 y porque compraron los votos y se lo compraron a través del PUM. Imposible. Golpe a la institucionalidad le dio usted en las 2 provincias, donde sus 2 senadores ganaron, en donde el PUM, que no tiene local ni dirigente conocido, sin embargo aportó casi tantos votos como el PRM. Es una tontería. Y se lo vamos a dar a la Cámara de Diputados. El día pasado escuché yo a un amigo que es muy simpático, que decía, pero si Balaguer le dio eso al PLD, ¿por qué el PLD no se lo da ahora al PRM? No, es que el PLD en el año 90 fue el partido más votado. Balaguer lo que le llevó a Juan Bosch, y no voy a entrar en detalle con respecto a por qué le llevó eso, fueron 30,000 y pico de votos. Pero es que Danilo le ha llevado a Luis Abinader más de 1.200.000 votos. Y aún así todavía no reconoce y no van supuestamente a recibir los certificados de elección. Sí, pero a lo que no van a dejar de asistir es a la sesión y a cobrar sobre todo. Entonces, ¿de qué me viene a hablar Luis Abinader de institucionalidad y de respeto? Lo otro, cada vez que hay una situación en la que el comité político deja de reunirse durante cierto lapso de tiempo y se van a discutir temas como el que conocimos nosotros el lunes, hay personas que siempre abogan, lo dicen tanto porque hasta quisieran que saliera sangre de esa reunión. Y yo siempre he dicho, señores, que el PLD es igualito al PRD, al PRM y al Partido Reformista desde ¿cómo se llama esto? Desde el tronco, desde el cuello hacia abajo. Porque es el mismo pueblo dominicano. La base de nuestro partido y la base de todos los demás partidos es la misma base del pueblo dominicano, con sus virtudes y sus defectos. Que lo que hace distinto a nuestro partido es la cabeza. Y la cabeza del PLD es el comité político. Y el comité político tuvo un entrenamiento. Juan Bosch no tuvo tiempo de dirigir el país por las razones por la historia. Y la historia, por supuesto, es testaruda. Ya pasó, son los hechos. Pero entonces tuvo todo el tiempo del mundo para educarnos. Y si bien es cierto... Pero ahí ha entrado mucha gente después que no se educó con Bosch. No, sí, así es, pero la cabeza tiene cabeza. Es decir, el comité político somos 35. Ahora, el peso individual de cada uno nunca es el mismo. Y los 2 compañeros que reúnen en sí el mayor liderazgo del partido, y yo sin temor a equivocarme, si alguien me preguntara del 1 al 10, ¿cuánto? 9, son los compañeros Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Qué tienen en común ellos dos? No fue solo el sentido de la educación de Bosch, la formación política, etcétera. No, es que aprendimos nosotros de Juan Bosch a respetar la historia. Y un hombre que respete, que tenga sentido de la historia, difícilmente divide una organización. No lo hace. La República Dominicana tuvo un liderazgo importantísimo. Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Peña Gómez. Fueron 3 líderes con sentido de la historia. Observen, cada uno de ellos pasó por momentos de grandeza, pero también cada uno de ellos pasó por momentos de mucha pena. Momentos de gloria, momentos de mucha pena.
Pero en los momentos de pena, en momentos críticos, realmente muy críticos, ninguno de ellos dio jamás declaración o motivó acción alguna que conllevara el peligro de muerte, por ejemplo, para dominicanos. Y cada uno de ellos pudo haberlo hecho. Porque en un momento dado, en el 90, Juan Bosch tenía un peso extraordinario, había ganado las elecciones en el Partido de la Liberación Dominicana. Fue el partido más votado, vuelvo y repito. Pero nada más se quedó a la calle ya. Pero jamás pasó al plano de los hechos. Felucho, pero hay voces que abogan dentro del propio PLD Entonces, por la renovación, Danilo, por el equilibrio, como si estuviera en juego el equilibrio y la renovación en el partido. ¿Realmente es una unidad real o es de periódico, de fotos? Si no fuera una unidad real, el partido no hubiese gobernado todos los años que ha gobernado. No hay crisis en el PLD. No hay crisis hay en todo, hasta por lo mismo. Y mira, yo soy un hombre sano. Yo acabo de pasar todos los exámenes médicos habidos y por haber. Todos han dado bien. ¿Y crees tú que yo pienso que en mi organismo absolutamente todo está bien? No, algo debe andar mal. Pero lo que yo quiero decir es esto, fíjense. Cuando yo digo que Danilo y Leonel tienen sentido de la historia y respeto por la historia, les voy a poner dos ejemplos que son esenciales. En el año 2008 se disputaron ellos dos la candidatura presidencial. Fue la primera reelección de Leonel y la única hasta ahora. Entonces, al compañero Danilo Medina, que tenía un liderazgo brutal en la estructura del partido, compañeros le preguntaron que qué iban a hacer. Danilo había dicho que lo había vencido los recursos del Estado. Nunca dijo que era que habían cogido cuarto de gobierno para usarlo en la campaña contra él. Lo que quería decir era que hay compañeros que se acomodan, están en el Estado, y como el presidente y el jefe y el que disponía de los cargos era el presidente Leonel Fernández, bueno, lo derrotó al Estado. Ese fue el sentido que le dio. Pero Danilo le responde sin titubear que ¿qué debemos hacer? Trabajar para que Leonel gane. Punto. Ahora, en el año 2012, hubo voces que se alzaron. Pero y ahora mismo, que con pie de barro esta victoria, déjame contarte, en el 12 no, en el 16, para las elecciones de este año. Y sin embargo, ¿qué pasó? El compañero Leonel entendió que puso su corazón, su oído en el corazón del pueblo y entendía que este era el momento de Danilo. Aquí hay mucha gente que habla del carisma político, que si este tiene, que si este no tiene, y yo me río mucho. Claro, eso lo hablábamos nosotros fuera y dentro del programa. Claro que sí, y yo decía, ¿qué tiene que ver el carisma? Lo que tiene que ver es el momentum político, es decir, el momento. Hay momentos que favorecen a uno, hay momentos que favorecen a otro. Muchas veces tú has pronosticado en este programa cosas que se han dado. Por ejemplo, yo recuerdo en un programa cuando se le veía a Danilo Medina quizás como un cadáver, tú dijiste, va a ser candidato y va a ser un buen gobierno. Yo quiero meterte en esa. Va a ser candidato, va a ganar. Va a ganar y va a ser un gobierno mejor que el de Leonel. Yo recuerdo que a mí me pidieron el video. Pero, con miras al 2020. ¿Tú recuerdas que yo dije que eso se iba a dar porque Danilo tenía en sí un historial? Danilo había sido diputado, después fue presidente de la Cámara de Diputados, después fue ministro de la Presidencia, y quiero decirle que como ministro de la Presidencia, sobre todo en el lapso 1996-2000, era un jefe. Consecuencia, y en el 2004, Danilo, y en el 2004 al 2006, que volvió, pero era ya menos jefe. Ya Leonel en ese momento tenía una fuerza política interna propia. Lo otro no. En la famosa reunión de Juan Dolio, ¿ustedes recuerdan la de abril del año pasado? Yo estaba cerca de ahí. Yo les dije a los dos cuando terminó la reunión, fíjense las cosas de la vida. Estaba Margarita al lado éramos nosotros cuatro. Ni tú, Leonel, hubiese sido presidente de la República, y no fuese ni por asomo la figura que eres, sin Danilo Medina. Y me viro donde Danilo y le digo, y tú tampoco sin Leonel. Entonces, por más diferencia que haya, eso no hace crisis. Crisis la ha tenido el PLD desde que se fundó. El PLD sale por una crisis del PRD. Y crisis lo va a haber, y división se lo va a haber. entenderán en el 20. Pero siempre se han entendido y no hay motivo alguno para pensar que no se van a entender. A pesar de los pies de barro y que es un gobierno es que eso no tiene nada que ver porque eso no se ¿Habrá reelección en el 2020? No.
Danilo Medina va a respetar sus palabras. Y no la palabra de él, la de todos nosotros. El candidato va a ser no, pero perdón, la de todos nosotros. Pues yo le dije, yo te apoyo en esta, yo creo en una reelección, yo creo en el modelo norteamericano. Yo lamenté que Leonel va a ser candidato. Puede ser, él tiene todo el derecho de serlo, y hay otros que opinan que también tienen derecho de serlo. Pero la gente es palos y boga y palos y no boga. Ahora nosotros decidimos que los presidentes de la Cámara de Diputados nada más van a durar un año. Malo. Cuando era uno solo, era malo. Ahora que son 4, también es malo. Para los contrarios a nosotros, no hay cosa de nosotros que pueda ser vista como buena. Felucho, vamos a una breve pausa y vemos que Jacqueline tiene muchísimas preguntas. Mira el listado de preguntas que tiene Jacqueline, yo también. Vamos a ver si el tiempo nos da. Volvemos con Felucho Jiménez.
Continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Felucho Jiménez, destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Felucho, se está hablando ahora otra vez de la ley de partidos y garantías electorales. No vamos a negar que estas elecciones nos dejaron una lección de que debe ser más equitativo, y ahora vemos que el gobierno, y el presidente lo dijo ayer cuando recibió su certificado, de que es una prioridad para su partido y para el gobierno ese tema, y que sea aprobado. ¿Es real ese deseo auténtico de los PLDistas, supuestamente, que quieren una ley de partido ahora? Más real que lo que abogan porque sea más equitativo la distribución de recursos. ¿Así? Se lo digo de corazón. Fíjense, mira la dicotomía y esa doble moral que abunda tanto en el medio dominicano. Eso que tú ves hablando de que el PLD los recursos, que los partidos grandes los recursos, que etcétera, que eso debería distribuirse de mejor manera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué no se plantean esos ultrademócratas que los partidos políticos deben recibir del Estado según los porcentajes de votos que tiene cada partido? Por ejemplo, si un partido saca como el PLD el 51% de los votos, es porque el 51% de los dominicanos está identificado con ese partido en ese momento. Entonces el PLD debiera recibir el 51% de los recursos que se distribuyen a través de la Junta Central Electoral. Si un partidito saca el 0.004, debiera tener el 4 por 1000 de los recursos. No, recibe millones de pesos. El problema es que la política en la República Dominicana es el mejor de los negocios. Y créanmelo, es el mejor de los negocios. Por eso hay tantos partidos, por eso hay tantos candidatos, por eso hay, y se los buscan. Y siempre van a encontrar en los medios de comunicación algunas personas que, o por hacer maldad, o por ignorancia, por ingenuidad, abogan por la mejor distribución de los recursos, por la mejor distribución de los recursos a la que dan los votos. Miren, aquí hay leyes que evitan, que prohíben matar, leyes que prohíben robar. Porque hayan esas leyes, no se mata en el país, no se roba en el país. Yo abogo por la ley de partido, pero lo dije en el comité político. Ese es un traje que cuando lo tengamos todo, y ojalá que sea pronto y consensuado, no va a evitar que aparezca otro Luis Abinader que le den una pela de cachón quitado y diga que el otro no le ganó. Porque las leyes no modifican lo que hay en la cabeza del ser humano, de los hombres y de las mujeres. Por buena que sea la ley, no lo hace. ¿Pero ayudará? Bueno, lo que ayudaría sería una ley que diga que los regidores no deben tener sueldo, que debieran ser honoríficos como lo fueron durante la mayor parte de la historia dominicana. Que eso se haga? No depende de los mismos que están recibiendo los cuartos del gobierno, en consecuencia no se va a modificar nunca. Felucho. Eso es una pena. Felucho. Pero quiero decir, si usted a los senadores y los diputados lo pusiera, y a los ministros y a todos, a ganar la mitad de lo que se ganara, entonces ya las presiones fueran menores. Pero no es así. En consecuencia, mientras estemos pagados como estamos, mientras la política sea el mejor y más rápido medio de mejorar las condiciones de vida de todo el que se mete a eso, van a haber problemas. Ahora, la ley de partido, totalmente de acuerdo con Danilo, y Leonel la quiere también, y todos nosotros la queremos. Nosotros tenemos una mayoría que pudimos haberlo aprobado, pero entonces cuando nos pusimos de acuerdo con Monseñor Agripino Núñez en la Pontificia Católica Madre y Maestra, después ellos negaron, y ahí fue que no se aprobó. No fue culpa nuestra, fue del PRM. Pero ojalá ahora se logre. Pero vuelvo y digo, no piensen ustedes que esa ley de partido es la panacea y que la ley electoral va a ser la panacea. La panacea no existe. Somos dominicanos y como tales vamos a vivir por muchos años más. Felucho, el presidente dijo ayer que el 16 de agosto se inicia una nueva etapa de conquistas y de progreso en el país. Tú en una ocasión, lo dije en el otro segmento, estamos hablando del año como 2010, cuando no se visualizaba, y tú decías que Danilo Medina sería presidente y que va a ser un gobierno mejor que el de Leonel. Entonces, el próximo gobierno va a mejorar los resultados del actual. Mira, yo he dicho en varios programas que estoy terminando un libro que se llama Los grandes constructores en la historia dominicana, que es un libro de historia diferente de todo lo que conocemos, porque yo me propongo realizar la historia del desarrollo de las infraestructuras del país. Porque las infraestructuras a una sociedad es como el esqueleto al ser humano, al cuerpo humano. Si no tuviéramos el esqueleto, nosotros fuésemos masa y en consecuencia amorfa y tuviéramos en el piso. Es decir, no fuéramos lo que somos.
El esqueleto es lo que le da fortaleza, lo que permite que uno esté erguido, etcétera, etcétera. Y así es la infraestructura. Un país no avanza si no se desarrolla la infraestructura. ¿Y qué pasa? Que de 523 años de historia hemos perdido, por falta de desarrollo de infraestructura, 394. ¿Y los 394 qué? Perdidos, años perdidos. Que no, tuve la muralla de Santo Domingo, se comenzó en el año 1543 y se terminó por el 1780. Eso somos los dominicanos, esa ha sido la historia nuestra. ¿Tú quieres que te repita la historia? Jorge Blanco inició en Invivienda Santo Domingo, periodo 82-86, lo terminó Leonel Fernández, periodo 96-2000. Esa es la historia nuestra. Ahora, Danilo Medina decía, tuvo una preparación, tiene una formación diferente. Casi todos los presidentes dominicanos han sido abogados. Danilo es ingeniero y es economista. Y tuvo la experiencia de Estado que tuvo. Igual que yo. Igual que yo te diría a ti. ¿Cómo? Sí, exacto. Yo te diría a ti una cosa. O sea, vamos a hacer el caso hipotético. Leonel Fernández vuelve. ¿Usted piensa que va a ser el mismo gobierno que hubo? No lo haría igual tampoco. La historia no se repite. Danilo ha hecho el mejor gobierno de los 523 años de historia dominicana. Miren, le voy a poner... ¿Cómo? ¿En términos de infraestructura? Es que fíjate, y en todos los sentidos, porque no solamente en infraestructura, incluso en términos de gobierno moral. Este gobierno que todavía está vigente hasta el próximo 16 de agosto, nos ha dado motivo de escándalo. Aquí se habla de la OISOE, de que si el hospital, ¿cómo se llama? Catarina Contreras, y de dos o tres cosas que yo lo iba a calificar de caballa en el sentido de que han habido escándalos mucho mayores. Ustedes no recuerdan el escándalo del Mijanero, de Puerto Plata, el escándalo, muchísimos escándalos. Es más, aquí no vivimos tranquilos si no hay escándalos. Porque los escándalos son, como parece, que parte de la vida. Exacto. Pero tú crees que él se va a superar. No, este gobierno va a ser, mira, he dicho, el gobierno de Danilo 2012-2016 ha sido el mejor, el que más aulas ha construido, el mayor de escuela. Ahora acaba de inaugurar la nueva Barquita, 1.787 unidades habitacionales, apartamentos. En los 523 años de historia, ese ha sido el más grande proyecto habitacional que gobierno alguno de la República Dominicana ha desarrollado. Y ustedes dicen, ¿cómo? Balaguer construyó muchísimo más apartamentos que Danilo, sí, es verdad. En los 22 años que gobernó Balaguer, hizo más casas que Trujillo en 31 y ha sido el presidente que más casas ha construido. Ahora, el proyecto más grande de Balaguer fue la Caoba, y son 1.425 unidades. Y en tercer lugar, uno que hizo Trujillo, el ensanche Luperón, que la gente ni sabe, eso se llamaba Faría antes. Y Trujillo, en el año 1956-58, se pasa 2 años desarrollando 1.000 viviendas que tuvo originalmente el ensanche Luperón. Y Danilo hasta en eso pasa la historia. Danilo ha tenido muchos motivos por los cuales recibió el más alto respaldo en la historia dominicana en términos electorales. Ni siquiera Juan Bosch. Juan Bosch en el año 62 ganó con el 59.6% de los votos. Leonel estuvo cerca porque ganó en el año 2004 con el 57.3%. Pero Danilo llega casi al 62, 61.8%. Y eso no es sino el reconocimiento del pueblo dominicano a su labor. Y vuelvo y digo, y este periodo que se iniciará el 16 de agosto, si este ha sido memorable, el 2016, el 2012-2016, el otro será ya difícil de igualar. No digo yo de superar, difícil de igualar. Y ahí conecto eso con otra cosa. Aquí hay un segmento de la población dominicana que anda por un 30% que está loco por apiarnos para que se encaramen ellos. Todo en la vida se reduce a eso. Quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Bien. Pero ese 30% que se reúne alrededor del PRM le va a costar mucho trabajo. ¿Por qué, Felucho? O porque el PLD nada más perdería las elecciones si Danilo gobernara mal, y no será así, y si el PLD se divide y tampoco será. O si hay una crisis económica. Bueno, es que tampoco va a haber. Pero perdóname, es que fíjate tú lo que es la vida. Hablando de crisis económica, a Juan Bosch le tocó un difícil momento económico cuando llegó a Balaguer en el 66, salíamos de una guerra, le tocó un difícil momento. Leonel en el 96 encontró las arcas nacionales jodidas. ¿En el 96? Balaguer cuando llegó en el 86, lo que había en el país era un desastre, la herencia del PRD de Jorge Blanco. Entonces,
Leonel, cuando llegué en el 2004, encontró el desastre de lo que había pasado en el periodo 2000-2004. Y Danilo no ha gozado tampoco de muchísimos recursos. Ustedes dicen, que el petróleo ha bajado, y es verdad, pero el petróleo ha bajado, pero Catalina entonces el Estado ha tenido que asumirlo. Y cuando termine en Catalina, señores, será entonces un gobierno, para que ustedes vean la grandeza de este gobierno de Danilo, que va a terminar aportando en la energía abastecida, servida, el 40% de toda la energía del país, de toda la historia. Felucho Jiménez, muchísimas gracias. Que tú siempre aceptas nuestra invitación. Yo lamento que sea tan breve el tiempo. Sí, vuelve pronto. Te vamos a invitar pronto. Cuando gusten. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar con Fernando González Nicolás y José María Cabral, que son directivos de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en República Dominicana.